Bueno, son las 6:15, que es justo cuando empieza la última parte del Congreso, que es la presentación de los registros. El registro de actividad anual ya se presentó en junio, como dijimos antes, y tenemos para presentar ahora el registro de congénitos, que estará Fernando Ballesteros, el registro de código infarto y el registro de TAVI. Yo creo que el primero es el registro de congénitos. Fernando Ballesteros está por aquí y nada, esto es todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización por la invitación a presentar este registro. Y para los que no lo conozcáis todavía, pues bueno, el objetivo fundamental es dimensionar y analizar la actividad intervencionista en cardiopatías congénitas en nuestro país, que curiosamente era una cosa que hasta ahora no se había hecho, con la particularidad que queremos incluir procedimientos realizados en pacientes de cualquier edad, desde la edad fetal hasta la edad adulta. Y para ello, pues en el año 2019 comenzó una colaboración que yo creo que ha sido fructífera entre la Asociación de Cardiología Intervencionista y el Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica. Y lo que hicimos fue reactivar y actualizar un registro que ya existía previamente. Nos encontramos un trabajo ya hecho y este trabajo dio frutos con un primer informe que se presentó en el congreso anterior de la Asociación de Cardiología Intervencionista en diciembre de 2020. En este participaron 14 hospitales y en el que yo os voy a presentar, que es el que corresponde a la actividad del año 2020, fueron ya 16 hospitales todos de la red pública de salud de nuestro país los que participaron. En cuanto a recursos, pues mirar, se comunicaron la asistencia de 30 salas en las que se realiza actividad en cardiopatías congénitas, de las cuales 7, que es un 23%, son exclusivamente de uso pediátrico. Un total de 50 médicos intervencionistas dedicados a esta actividad, repartidos prácticamente al 50% entre hemodinamistas de adultos y hemodinamistas formados desde la cardiología pediátrica. El número habitual de días por mes dedicado al intervencionismo en congénitas fue de 7,5, y una pregunta que a nosotros nos interesaba mucho y es en cuáles de estos hospitales se daba cobertura de urgencias a pacientes cardiópatas pediátricos. Pues como veis, en 14 de los 16 centros se ofrece esta cobertura. Se registraron un total de 1.041 procedimientos diagnósticos. Esto supone más o menos un 45% del volumen total de procedimientos registrados, y yo creo que nos transmite la idea de que el cateterismo sigue siendo una pieza importante en el manejo, en el diagnóstico de los pacientes portadores de cardiopatía congénita, y aunque se han desarrollado mucho otras técnicas diagnósticas, todavía no ha sido desplazado, y esa información que arroja estos cateterismos pues nos ayudan no solo en el diagnóstico, como he dicho, sino también a veces en el manejo terapéutico de los pacientes cardiópatas en distintos momentos de su enfermedad. En estos procedimientos no hubo ninguna mortalidad asociada, solo una complicación mayor en forma de taponamiento, como veis ahí, y aproximadamente el 6% fueron catalogados como urgentes. Pasamos ya al grueso de procedimientos intervencionistas, un total de 1.459 procedimientos. Ha habido un aumento discreto del 4,1% de procedimientos respecto a los datos que teníamos del año anterior, aunque esto, por supuesto, puede estar modulado porque ha habido una incorporación de 2 hospitales más, y ahí veis la distribución por edades. En la franja de edad mayoritaria de los que se ha recogido son pacientes entre 1 y 18 años, que son más o menos el 50% de todos, acumulan el 50% de los procedimientos registrados. En cuanto a las complicaciones, pues 30 eventos mayores, 2 casos de fallecimiento, y destacan claramente con 17 eventos la embolización de material, 5 de las cuales requirieron cirugía. Estas tasas de complicación, tanto de mortalidad, están muy en consonancia con la literatura en cuanto a complicaciones en procedimientos intervencionistas en pacientes cardiópatas, tanto de adultos como de niños. Agrupamos los procedimientos en 13 categorías que ahora vamos a desglosar. Esta es una diapositiva, bueno, pues que hace un poco la foto de lo que os he comentado antes. Más o menos en casi todos los procedimientos ha aumentado discretamente el número o la casuística, pero ya os digo que modulado por la incorporación de otros 2 hospitales, lo que yo creo que sí que traduce también es que finalmente, globalmente,
no ha sido muy significativa la disminución de procedimientos intervencionistas, que yo creo que se acorde con otras cosas que se han publicado en registros de actividad de intervencionismo. Empezamos por el grupo de las dilataciones valvulares. Se han comunicado 45 valvuloplastias aórticas congénitas en patología congénita, perdonar. Más del 50% de casos son pacientes menores de 1 año y se trata en más de un 80% de casos de válvulas nativas, válvulas que no han sido tratadas previamente ni por cirugía ni por intervencionismo. La tasa de éxito está por encima del 90%. Uno de los 2 casos de fallecimientos de la serie está asociada a esta técnica y también se comunicó un caso de insuficiencia aórtica severa postvalvuloplastia. Tenemos 97 valvuloplastias pulmonares, una vez más, pues por debajo del año se acumulan casi un 60% de los pacientes y más de un 80% de las válvulas igualmente son válvulas nativas no tratadas previamente. Hay un matiz, sobre todo en el entorno pediátrico, y es que la efectividad de esta técnica puede estar condicionada por determinados escenarios anatómicos y genéticos. Eso es un dato que nosotros no hemos recogido. En cualquier caso, la tasa de éxito global de la técnica se acerca al 90% y, como veis ahí, con 2 casos de complicaciones mayores en forma de taponamiento y arritmia severa. Solo en 3 casos se asoció la implantación de stent para mejorar el flujo pulmonar a la valvuloplastia y se recogieron 6 casos de perforación. Veis que solo hay un caso de valvuloplastia mitral, con lo cual, bueno, parece que es residual, ¿no?, la utilización de la dilatación con balón en el escenario de patología congénita mitral. El año anterior se habían recogido solo 2 casos. Y pasamos ya al capítulo de las angioplastias. En las angioplastias pulmonares se recogieron 244 casos, más del 70% son dilataciones de ramas pulmonares. El resto de casos se reparten entre conductos quirúrgicos o tractos de salida de ventrículo derecho nativos. Desde el punto de vista técnico, creo que es interesante que casi el 45% de las dilataciones se hacen solo con balón, sin implantación de stent, a pesar de que sabemos que bueno, probablemente hay menos complicaciones y es más eficaz la implantación de stent en este escenario. Y no se reportó tampoco ninguna dilatación con balón de corte. Hace unos años sí que yo creo que teníamos más casuística en la utilización de este balón de corte, sobre todo en determinados escenarios anatómicos un poquito especiales, pero parece que eso en este escenario ha pasado a un segundo plano. La tasa de éxito también se situó por encima del 90%, como veis ahí, y bueno, pues hay 2 casos de embolizaciones, una disección arterial y una arritmia severa que causó inestabilidad en el capítulo de las complicaciones mayores asociadas a esta técnica. En cuanto a las angioplastias aórticas, casi el 40%, como veis ahí, son pacientes de mayores de 18 años y la mayoría de ellas, también más del 60%, son reintervenciones, son tratamientos sobre aortas ya tratadas previamente, quirúrgicamente o mediante intervencionismo. En los casos en los que se implantó stent en esta actuación, fue mayoritaria la utilización de stent desnudos frente a stent recubierto y la tasa de éxito también fue muy alta, de un 96%, con solo una complicación mayor reportada en forma de pseudoaneurisma que necesitó para su resolución tratamiento médico. Acumulamos otro capítulo de angioplastias, que dijimos otras angioplastias, en las que destacamos las dilataciones, implantaciones de stents, normalmente en ductus, para mejorar o optimizar el flujo pulmonar y dilataciones de fístulas. En la mayoría de ellas también se implantó en la angioplastia algún stent y la tasa de éxito está discretamente por debajo del 90%, con 3 casos de complicaciones mayores, una de ellas un fallecimiento, que es el segundo caso de mortalidad asociado al intervencionismo que hemos registrado. Pasamos al cierre de cortocircuitos. El primer grupo, que es el más voluminoso de la serie, son 377 cierres de defectos interarteriales. El 60% casi son mayores de 18 años. Yo creo que eso va asociado a que, digamos, la anatomía que prevalece es el cierre de foramen oval en este grupo. Y la tasa de éxito, como veis, es muy alta, casi del 98%,
con 4 migraciones que no requirieron cirugía, una que sí que requirió cirugía y un último dispositivo que se tuvo que retirar por un shunt residual, probablemente por una mala colocación del mismo al día siguiente de su implantación. En cuanto a las técnicas de implantación, sigue siendo mayoritaria la guía con eco transesofágico y minoritaria la guía con eco intravascular, y aproximadamente en un 20% de los casos se hizo también una medición angiográfica con balón. En cuanto a los cierres de ductus, como veis, el segmento de edad que acumula el mayor número de casos es el que comprende entre los 1 y los 18 años. Hay un grupo interesante desde el punto de vista pediátrico que probablemente veréis crecer en los próximos años, que es el cierre de ductus en pacientes prematuros, a raíz de la disponibilidad de nuevos dispositivos y de nuevos trabajos que avalan su seguridad y eficacia. En esta serie, aunque no lo hemos especificado ahí, se recogieron 10 casos de este tipo y, como os digo, estoy seguro que en los próximos años vamos a ver algunos más. En cuanto a detalles técnicos, pues la utilización de dispositivos oclusores fue claramente mayoritaria respecto a la utilización de dispositivos de tipo coil, de liberación controlada y consecuentemente, el acceso anterógrado venoso pues es también el más utilizado. Tiene una tasa de éxito muy alta y, como veis, pues son 5 embolizaciones las que se acumulan en el capítulo de complicaciones mayores, una de las cuales requirió cirugía para su resolución. El cierre de CIV acumula 40 casos. Desde el punto de vista anatómico, más del 60% son CIVs perimembranosas, solo una es una CIV posinfarto. Y, como veis, pues este es el tipo de procedimiento que acumula una menor tasa de éxito, un 80%, lo cual puede llamar la atención. También asocia 4 complicaciones mayores, que sería un 10% de tasa de complicaciones mayores. Y, bueno, será interesante ver en los próximos años si se mantienen estas cifras o realmente nos están hablando de que esto sigue siendo una técnica especialmente demandante. En cuanto a los dispositivos utilizados, igualmente mayoritariamente dispositivos oclusores y en menor porcentaje dispositivos tipo coil de liberación controlada. En el capítulo de otras oclusiones, pues se acumularon, como veis, 28 fístulas coronarias, 41 colaterales ortopulmonares nativas y 18 colaterales venosas, entre otras. Es muy variable el tipo de material utilizado para las oclusiones, predominando de todas formas los dispositivos oclusores también. La tasa de éxito, como veis, es del 99% y no asoció ninguna complicación. Se registraron también 34 retiradas de cuerpo extraño, que fueron exitosas en todos menos en uno de los casos. En cuanto a las atrioseptostomías y punciones transeptales, veis que el 80% son pacientes menores de un mes. Eso se explica porque se comunicaron 57 atrioseptostomías con balón, que corresponden a procedimientos de Raskin, que sabéis que son procedimientos necesarios en pacientes en recién nacidos con transposición de grandes arterias para su estabilización previa a la cirugía, para mejorar su oxigenación. La tasa de éxito fue del 100% y solo un caso de embolización asociado a una implantación de stent. Y ya para finalizar, la implantación de válvulas percutáneas repartidas en segmentos de edad, la mitad 29 casos en menores de 18 años y la otra mitad en mayores de 18 años, 3 en posición tricuspidia, 3 en posición mitral y el resto en posición pulmonar, con una tasa de éxito del 100% en los casos que se reportó el resultado, con una embolización que requirió cirugía y con un caso de compresión coronaria. Bueno, este es el rápido resumen que he hecho de todos los procedimientos. Quería agradecer tanto a la Junta anterior como a la Junta actual pues, la receptividad, la sensibilidad y la implicación para poner en marcha este proyecto. Yo espero que en los próximos años se siga consolidando y que bueno, pues esta presentación también sirva para seguir dándola a conocer y que más centros con actividad en congénita se sumen y podamos hacer una foto pues, lo más fidedigna posible de lo que supone esta actividad en nuestro país en las próximas ediciones. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Sí. Efectivamente. Efectivamente, va a ser, yo creo, el primer paper, yo creo que recoge específicamente esta actividad y yo creo que con el
con el mérito de juntar por fin pues lo que es la actividad pediátrica con la actividad de congénitas del adulto. Y yo, bueno, pues lo hemos hablado otras veces, yo espero que esto abra también pues canales de colaboración entre dos mundos que están muy cercanos en realidad y cada vez más, y que sirva también para iniciar otro tipo de proyectos. Y bueno, pues este es otro paso, ¿no?, el intentar publicarlo en la red intervencional, ¿no? Cada año. Cada año, sí, ese es el objetivo. Pues esperamos para el año que viene. Por supuesto, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu implicación en el registro. Nada, lo he dicho, que muchas gracias por tu implicación, que hemos trabajado en esta Junta contigo y bueno, estamos muy contentos con el resultado, la verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pasamos al siguiente registro, que es el registro TAVI, que va a presentar Pilar Jiménez. Buenas tardes. Gracias por estar aquí tan tarde. Agradecer a la Junta actual y la anterior la confianza que depositan en mí para seguir llevando este registro. Este registro lo llevo desde el año 2015, que empezamos con la Junta con Manuel Pan, Ana Serrador y Armando. Y me acuerdo la cara de Manolo cuando le dije que me quería encargar del registro, que me miró como diciendo, esta señora está trastornada, porque en aquel momento había caído en desgracia. Había una media España que estaba un poquito enfadada con el registro y parecía que se iba a extinguir. Había 4.000 pacientes en ese momento. Meter 4.000 pacientes uno por uno en una base de datos es un tiempo. Una de las cosas que más me fastidia en esta vida es perder el tiempo personal y de los demás, y fue como un reto personal reavivar este registro y que tuviera frutos. Actualmente tenemos registrado 13.600 pacientes, 1.480 pacientes más desde el año pasado, 12.421 transfemorales, 658 transapicales y 531 otros accesos, el más frecuente el transaxilar. Estos son por centro el número de pacientes registrados. Nuestro centro Hospital Clínico San Carlos va en primer lugar, Santiago segundo, Central Asturias tercero y, bueno, pues veis ahí todos los centros. Esta es una diapositiva que he querido presentar un poco para dar valor al registro, porque es algo que nos preguntó un revisor. Y es importante porque en el registro hay 45 centros, en el registro TAVI, y cuando vamos al registro de la sección hay 111 centros. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues es que este registro TAVI pues, no es muy representativo de España, pero si nosotros estudiamos bien y vemos los centros de alto volumen, es decir, que implantan más de 100 TAVIs al año, hay 15 en el registro de actividad y 15 en el registro de TAVI. Cuando vamos a centros de moderado volumen, es decir, de 50 a 100 pacientes al año, vemos que en el registro de actividad hay 24 centros y en el registro TAVI hay 22, que ya he hablado con esos dos y estamos en negociaciones para volver a retomar su inclusión en el registro. Aquellos que implantan de 20 a 50 están en el registro TAVI el 50% y, como veis, hay 31 centros, que muchos de ellos son privadas, que implantan menos de 20 TAVIs al año, reportan a lo mejor 3 o 4 TAVIs al año al registro nacional y en el registro TAVI participan cuatro centros. O sea que quiero exponer aquí que este registro TAVI representa a la mayoría de los centros que implantan TAVIs en España. Pues unas pinceladas de lo que sabemos y de lo que vamos viendo. Vemos que no os fijéis en el último año porque nos faltan datos ya que estamos en septiembre y todavía quedan unos meses, por tanto quedan pacientes por incluir, pero ya vemos casi el 50% de los pacientes que tratamos son de bajo o moderado riesgo y el otro 50% de alto riesgo o contraindicación. Con respecto al acceso, que es algo que también nos preocupa, bueno, pues vemos que, por supuesto, entre el 97 y el 98% es acceso transfemoral,
Pero viendo el acceso no transfemoral, pues lo que ya sabemos, que el acceso transapical ya ha quedado casi en desuso. Podemos decir desde el 2010 que pasó de un 20%, actualmente es un 0,3%, y es el acceso transaxilar el acceso más utilizado como acceso alternativo cuando no tenemos el acceso transfemoral. En cuanto al tipo de válvula, evidentemente las dos válvulas que más se implantan en nuestro país son la Corva y la Edwards, han disminuido en porcentaje para acomodar las nuevas válvulas como la Accurate Neo en el 6,4%, la Pórtico, seguida de la Pórtico, 5%, Alegra 1% y otras que ya no se usan, pero bueno, que quedan registradas y las reflejo en la diapositiva. Aquí vemos la evolución del tipo de válvula. En cuanto al año 2021, en la Corval no os fijéis porque nos faltan pacientes, pero bueno, vemos que disminuyen desde hace unos años para dar lugar a estas nuevas otras válvulas que he dicho recientemente. El éxito inmediato, como veis, bueno, pues es estable, es un gran porcentaje de éxito, el 98%. Y voy a reflejar aquí la producción científica, porque, como digo, no hay que perder el tiempo, no hay que hacer perder el tiempo a ninguno de los encargados de introducir datos en este registro, ni el mío personal. Por tanto, creo que la producción científica es muy importante. Desde que yo estoy encargada de este registro, tenemos una colaboración internacional que se llama Center Collaboration, que ha dado como resultado una publicación en el JACC Cardiovascular Intervention, estudiando los nonagenarios, otra en el JACC, que veía las diferencias en el sexo. Siempre hemos estado representados, como es una mezcla de varios registros, 3 autores de cada registro que están aquí, y eso va por lista, por número de pacientes incluidos en el registro, y eso es exhaustivo y es público. A quien quiera ver cómo vamos por lista en el número de autores. Hemos publicado en el European Journal la comparación entre los balón expandible y la autoexpandible. Y en el JACC Intervention, bueno, pues hemos estudiado el stroke en las TAVIs. Después hemos publicado, algunos están impress, 3 artículos nacionales. Bueno, como ya habéis visto, la evolución temporal, que fue en el REC Intervention. Va a ser publicado otro estudio del grupo del Clinic, liderado por Pedro Cepas, en la REC Intervention, un estudio sobre nonagenarios que ahora contaré un poco más en detalle, y está como artículo impress la comparación en la Revista Española de Cardiología, la comparación entre transfemoral y transaxilar. Voy a contar un poco estos 2 últimos artículos, el de nonagenarios de la REC Intervention. Vemos aquí en la diapositiva arriba a la derecha cómo cada vez tratamos a lo largo de los años más nonagenarios. Se incluyeron para este artículo 387 pacientes de más de 90 años que se compararon con aquellos que tenían entre 75 y 89 años. Esto constituye el 5% de la población que está incluida en el registro TAVI. Son pacientes muy seleccionados y con menos comorbilidades que los pacientes más jóvenes. En la evolución intrahospitalaria sí que hay más muertes y más sangrados en los pacientes nonagenarios, pero al año de seguimiento la mortalidad es similar en ambos grupos. Con respecto al artículo del acceso transaxilar, se comparó, el objetivo primario es ver la mortalidad temprana intrahospitalaria de los 30 días de los pacientes tratados con acceso transaxilar versus transfemoral. Se hizo un matcheado, un emparejamiento por puntuaciones de propensión. Estas son las 2 poblaciones antes del emparejamiento. El grupo de transaxilar pues, tenía más riesgo, más factores de riesgo, más insuficiencia renal, más enfermedad coronaria. Eran pacientes evidentemente peores. El tipo de prótesis era más frecuentemente autoexpandible. Y, sin embargo, no había diferencias en el éxito del procedimiento tras el matcheado que lo realizamos con variables clínicas y ecocardiográficas. Este es cómo quedó, cómo quedaron las 2 poblaciones, que están bastante bien balanceadas.
Y estos son los resultados. Encontramos que los pacientes del grupo transasilar se morían de forma más frecuente, tanto intrahospitalaria como a los 30 días, tenían más infarto, más complicaciones renales y más implantación de marcapasos. Bueno, esto un poquito más relacionada al tipo de válvula, que sí que había diferencias en el tipo de válvula. Como conclusiones de este estudio, se dijo que el acceso transasilar en comparación con el acceso transfemoral se asocia con un aumento de mortalidad temprana y debe considerarse solo en aquellos casos en los que no es posible el acceso transasilar. Agradecer en primer lugar a la doctora María José Pérez Vizcaíno, que es quien lleva la base de datos, quien la pule, quien la hace el control de calidad, quien habla con los centros si ve inconsistencia, quien realiza la mayoría de los análisis estadísticos y las tablas de los artículos, y, por supuesto, a todos los que participáis en el registro TAVI, que también quiero invitaros que si tenéis ideas, que la base de datos es vuestra y que podemos sacar mucho partido. Sí que falta el seguimiento al año, eso lo tenemos que mejorar, pero que animaros a tener ideas y a pedirnos los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y terminamos la mesa de registros con el registro del código infarto que va a presentar ahorita. Bueno, gracias, por supuesto, a todos los que os habéis quedado hasta ahora para oír las sesiones, y gracias también, como no, a la Junta actual, pues por permitirnos presentar los datos del registro código infarto. Esta es una presentación que hago en nombre de todos los miembros del grupo de trabajo de código infarto de la sección, que es un grupo que nace a raíz de una petición por parte de miembros de la sección, pues en vistas a que se había detectado que había deficiencias en cuanto al funcionamiento tanto estructural como a nivel logístico, como a nivel de recursos entre distintos programas de código infarto, y de hecho se escribió una carta firmada por 43 miembros de la sección. Y en la reunión de Cádiz, pues bueno, se decidió formar este grupo de trabajo. Aquí veis los miembros de este grupo, que son los que han trabajado pues para conseguir todos los datos que hemos obtenido y para poder generar todo el conocimiento que ha surgido a partir de este registro. Entonces, nos marcamos varios objetivos. El primero era intentar conocer un poco, plasmar cuál era el sentimiento de los cardiólogos involucrados en los programas de código infarto, y para esto hicimos una encuesta que se publicó en Rec Interventional Cardiology. Posteriormente se redactó también un documento de necesidades y requerimientos de los programas de angioplastia primaria, que fue un documento en el que participaron no solo la cardiología intervencionista, sino también los cuidados agudos cardiológicos, miembros del sistema de emergencias médicas, miembros de enfermería o de las secciones de enfermería de hemodinámica, y que también se publicó en Rec Interventional Cardiology. Y el proyecto un poquito más ambicioso que nos marcamos desde el grupo fue hacer este registro, que fue un registro en el que intentábamos tener datos clínicos de cómo se hacía la asistencia al infarto en España. Entonces, hay un primer artículo que ya está en segunda revisión y que yo creo que tiene muchas posibilidades de ser publicado próximamente, en el que se hace una revisión global a cómo se maneja el infarto en nuestro país. Hay un segundo artículo en el que se valoran las diferencias en la atención al infarto en los distintos programas de código, que está prácticamente terminada su redacción. Y hay un tercer trabajo que está hecho el análisis y tenemos que empezar a escribir, en el que analizamos un poquito los retrasos hasta la reperfusión y los comparamos un poco con qué es lo que recomiendan las guías internacionales. Entonces, aprovechando la infraestructura que se montó para realizar este registro, que se llevó a cabo en 2019, coincidiendo con la pandemia del COVID, pues decidimos también, en primer lugar, pues bueno, realizamos una primera encuesta para valorar el impacto de la pandemia en los primeros días, y fue cuando pues bueno, detectamos una caída global en la actividad en los centros de cardiología intervencionista y muy especialmente del infarto. Esto se publicó en Rec Interventional Cardiology y, como ya ha comentado Chema, pues realmente tuvo un impacto
muy grande. Y además, posteriormente, a partir de estos resultados preliminares, pues decidimos aprovechar toda la infraestructura que habíamos tenido para el registro previo y recoger datos, en este caso del mes de abril de 2020, en plena pandemia, y poder, por un lado, ver cómo era la atención a los pacientes con infarto y que tenían COVID, y esto lo publicamos en Neurointervention, y, por otro lado, pues comparar realmente todos los aspectos asistenciales del infarto entre el registro de 2019, antes del COVID, y el registro del 2020, durante el COVID, y esto se publicó en la Revista Española de Cardiología. La verdad es que dos de estos trabajos han tenido un impacto muy importante. El primero, hoy ya Chema pues nos ha entregado el premio al mejor artículo en Rec Interventional Cardiology, pero es que también hemos recibido el primer premio al mejor artículo en la Revista Española de Cardiología y el premio Magda Heras al mejor artículo en habla hispana, también del 2020, por este mismo artículo publicado en la Revista Española de Cardiología. O sea que realmente el trabajo que se ha realizado todo el mundo, tanto los miembros de lo que sería el grupo de trabajo como todos los centros, pues yo creo que se ve recompensado con creces con estos resultados. Y realmente, pues bueno, como veis aquí, este es el impacto que han tenido y las citaciones de todos los artículos que se han producido hasta día de hoy. Y bueno, si las sumamos todas, pues en 2 años hemos conseguido casi 400 citas, que realmente yo creo que es un hito importante y del que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Pasando un poco más a explicar los resultados del registro de 2019, que yo creo que es lo más interesante y que por lo menos es con el objetivo con el que se creó este grupo de trabajo. Pues bueno, ya sabéis que hay distintos planes regionales que todos tienen una estructura organizativa distinta, una dotación económica distinta, unas características regionales y geográficas distintas, y esto hace pues que realmente haya muchas diferencias. Esto ya lo plasmamos, como os he comentado, en esta encuesta, en la que se veía que realmente la percepción de los profesionales implicados en los programas de código infarto era muy variable entre las distintas comunidades autónomas. Y bueno, el registro que decidimos organizar en ese momento, pues bueno, tenía como principal objetivo analizar las diferencias regionales en términos sobre todo de retraso hasta la reperfusión, de características del intervencionismo y también por recoger la mortalidad a 30 días. Fue un registro prospectivo con una recogida de datos en un CRD electrónico. Y si miramos los resultados, esto se llevó a cabo durante 3 meses en el año 2019, los meses de abril, mayo y junio. Y si miramos la recogida de pacientes, pues bueno, se registraron más de 5.000 pacientes en 83 centros. Aquí veis los centros involucrados en las distintas comunidades autónomas y debo decir que participaron todos los centros que están involucrados dentro de programas regionales de código infarto. Si atendemos a la distribución del número de códigos activados, pues vemos que la mediana fue 59 códigos por centro y había 11 centros que realizaban más de 100 códigos a lo largo de estos 3 meses de duración del registro. Si pasamos de los códigos a los casos en los que realmente se confirmó que los pacientes tenían un infarto, pues aquí la mediana fue de 46 por centro y nuevamente había 6 centros que tenían o que trataban más de 100 pacientes con infarto. Entonces, esta es una gráfica que intenta resumir los códigos, cómo se distribuían los pacientes del código en función de cuál era la decisión en el primer contacto médico, cuál era el tratamiento de reperfusión que se administró y cuál terminó siendo el diagnóstico final. Entonces, de los 5.217 pacientes que se incluyeron, eliminamos del análisis un poco más de 300 por datos incompletos y de estos 4.860 y tantos pacientes que quedaban, pues bueno, aquí podemos ver que mayoritariamente en el primer contacto médico la decisión fue realizar angioplastia primaria, en un 4% fibrinolisis y en poco menos de un 10% había dudas en cuanto al diagnóstico y se decidió pues traslado a otro centro para terminar de decidir cuál era la opción de tratamiento más adecuada. De estos pacientes en los que la intención inicial era hacer angioplastia primaria, pues en su inmensa mayoría se terminó realizando angioplastia primaria, un caso anecdótico de fibrinolisis
y a unos 800 pacientes que al final no terminaron recibiendo ningún tratamiento de reperfusión. Todos los pacientes en los que la intención inicial fue realizar fibrinólisis fueron tratados con administración de fibrinolítico, y en estos casos en los que había dudas diagnósticas, pues la mayor parte fueron tratados nuevamente con angioplastia primaria, algunos con fibrinólisis, y aquí sí que hubo un porcentaje importante de pacientes que no recibieron ningún tratamiento de reperfusión. Y si vemos cuál fue el diagnóstico final, si fue infarto o otro, entendiendo pues como otro infarto sin elevación del ST, Takotsubo, miopericarditis, etcétera, pues bueno, vemos que la inmensa mayoría en los tres grupos pues terminaron con un diagnóstico final de infarto. Si nos vamos de los pacientes con activación del código y analizamos solo aquellos en los que se confirmó que realmente tenían un infarto con elevación del ST, pues bueno, partíamos de una muestra de 4.263 pacientes, y aquí nuevamente el principal tratamiento de reperfusión administrado fue la angioplastia primaria, prácticamente un 87%. El uso de fibrinólisis fue realmente marginal, un 4,4%, y en un 8% de los casos no se realizó tratamiento de reperfusión, pues por distintos motivos, bien porque no había lesiones, bien porque había malos lechos o se decidió cirugía, la causa que fuera. Si analizamos los tiempos o los retrasos hasta la reperfusión desde el primer contacto médico, pues bueno, vemos que los pacientes que fueron tratados con angioplastia primaria, realmente la mediana del tiempo fue aceptable, 106 minutos. En cambio, en los pacientes que fueron tratados con fibrinólisis, pues bueno, la mediana estaba un poquito lejos de lo que son las recomendaciones de las guías, probablemente porque en muchos casos eran pacientes complejos y por eso se terminaron tratando con fibrinólisis. Y si atendemos a cuál fue la mortalidad en función del tratamiento de reperfusión, vemos que claramente tanto a nivel hospitalario como en el seguimiento 30 días, los pacientes en los que no se realizó ningún tratamiento de reperfusión tenían una mortalidad mucho más elevada que los pacientes en los que se hizo bien fibrinólisis o bien angioplastia primaria. Vemos que los pacientes tratados con angioplastia primaria hubo una tendencia a una menor mortalidad, pero sin que hubiera diferencias estadísticamente significativas. Si analizamos las diferencias en los distintos programas de código infarto, lo primero que vemos es que cuando analizamos las características clínicas y los antecedentes de los pacientes entre las distintas comunidades, vemos que hay un perfil muy heterogéneo respecto a todo. En cuanto a edad, en algunas comunidades los pacientes son claramente más añosos que en otras. En cuanto a la distribución del género sucede lo mismo. Los casos en shock cardiogénico también hay una gran disparidad. La distribución de factores de riesgo cardiovascular y de antecedentes de patología cardiovascular pues también son muy distintos, como podéis ver. No me voy a entender porque es una tabla un poco sobrecargada. Si analizamos los pacientes con infarto de elevación del ST en las distintas comunidades en cuanto al tipo de reperfusión, pues como podéis ver, mayoritariamente en todas las comunidades los pacientes fueron tratados con angioplastia primaria, pero aquí nuevamente hay diferencias y pues podemos ver que en algunos casos, pues como por ejemplo en Canarias, hasta un 13% de los pacientes son tratados con fibrinólisis, mientras que hay distintas comunidades en las que ningún paciente es tratado con fibrinólisis y todos los pacientes son o con angioplastia primaria o bien no se hace tratamiento de reperfusión. Si vemos las diferencias en los retrasos hasta la reperfusión en función de las distintas comunidades, estos son tiempos desde el inicio de los síntomas a la reperfusión en pacientes con infarto y tratados con angioplastia primaria. Y bueno, como podéis ver, la mediana a nivel nacional son 190 minutos y hay una gran variabilidad nuevamente entre las distintas comunidades autónomas, tanto por lo que respecta a la mediana como a la dispersión, al percentil 75 sobre todo, que es lo que marca los pacientes en los que hay unos peores registros. Si vemos el tiempo entre el primer contacto médico y la reperfusión, pues aquí nuevamente hay un patrón heterogéneo. La mediana a nivel español son 106 minutos, pero como podéis ver la distribución por encima y por debajo de la mediana es variable y en algunos casos nuevamente el percentil 75 pues queda muy alejado de lo que se ve en el global de los pacientes.
Y esto puede tener muchas explicaciones y una de ellas es que realmente hay muchas diferencias en quién realiza el primer contacto médico. Y sí que sabemos de todos los estudios que cuando el primer contacto médico lo lleva a cabo los servicios de emergencias médicas, los tiempos son mucho mejores. Y como podéis ver, pues aquí nuevamente, por ejemplo, en la Comunidad de Navarra prácticamente la mitad de los pacientes son atendidos por los servicios de emergencias médicas, mientras que, pues, por ejemplo, Canarias únicamente un 16%. Aquí podéis ver pues, los pacientes que son atendidos en centros de salud, pues igualmente hay mucha dispersión y mucha variabilidad entre los distintos programas, en hospitales sin angioplastia primaria y en hospitales con disponibilidad de angioplastia primaria. Una de las cosas que pedimos en este registro fue que en cada caso, si se detectaba un retraso no esperado o no justificado, a pesar de que el paciente estuviera dentro de los intervalos de tiempo recomendados, pues se tenía que registrar y podéis ver estas columnas indican aquellos casos en los que no se detectó un retraso no justificado y realmente pues aquí vemos nuevamente una gran variabilidad con comunidades que están prácticamente con más del 70% de los pacientes en los que no hay ningún retraso y algunas en las que únicamente pues poco más de un 30%. Y cuando analizamos cuáles eran las causas de estos retrasos, pues bueno, vemos que mayoritariamente es un retraso o un error en el diagnóstico inicial, aunque aquí nuevamente hay mucha variabilidad. En algunos casos había problemas de tiempo de transporte por no disponibilidad del SEM y estos son problemas estructurales dentro del funcionamiento de los programas de código infarto. En otros casos, debido a la dispersión geográfica, pues fue un problema de transporte prolongado por distancia desde donde estaba el paciente hasta el centro de angioplastia primaria y en algunos casos también pues, problemas de disponibilidad de sala de hemodinámica. Si analizamos las diferencias en mortalidad a 30 días, pues podemos ver que nuevamente estos son datos de mortalidad cruda y podemos ver que hay una gran variabilidad, alguna comunidad con un solo centro y con un volumen pequeño de casos, pues realmente reportó un 0% de mortalidad en este trimestre. No debemos olvidar que son datos circunscritos a 3 meses y todos sabemos que a veces la distribución de la mortalidad es caprichosa y podemos tener temporadas muy buenas con una mortalidad muy baja y luego encadenar meses o semanas con una mortalidad más elevada. Pero bueno, como podéis ver, la media a nivel nacional pues es un poco menos de un 7%, pero en alguna comunidad pues llegaba a estar por encima del 10%. Y este es un análisis ajustado por edad, sexo y grado de insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues como podéis ver, este es un análisis que lo hicimos comparando cada comunidad autónoma frente al resto menos esa comunidad. Y nuevamente podemos ver que hay un par de comunidades que están significativamente por debajo del resto y hay alguna comunidad que está un poquito por encima del resto. Estos datos hay que interpretarlos con cautela, pues porque, como he dicho, son datos que únicamente se circunscriben a 3 meses y que además puede haber factores de confusión que no hemos detectado en este análisis. Así que a modo de conclusiones, pues bueno, lo que hemos visto en este registro es que la angioplastia primaria es el tratamiento principal en el infarto y que el uso de la fibrinólisis es marginal y que sigue habiendo hasta un 8% de pacientes con infarto atendidos dentro de redes de infarto y que no reciben tratamiento de reperfusión. Yo creo que lo más importante es que la comparativa entre los distintos programas pues ha demostrado, por un lado, que las poblaciones son claramente distintas, que hay diferencias importantes sobre dónde se realiza el primer contacto médico, diferencias en los retrasos hasta la reperfusión y que esto pues, probablemente refleja las características propias de funcionamiento de cada uno de los programas. Y que pues, bueno, sí que hemos visto diferencias en mortalidad que, como ya os he comentado, yo creo que es un dato que hay que interpretar con cautela. Pero bueno, en cualquier caso, sí que yo creo que este registro cumple con su objetivo y realmente esta información pues, debería permitir detectar las fortalezas y las debilidades de cada uno de los programas y de este modo pues, poder tomar las medidas oportunas para poder mejorar los resultados. Estos son los representantes de todos los centros que han participado en el registro, a los que desde aquí pues, quiero agradecer, como no, la implicación, pues, porque realmente sin ellos todo este trabajo hubiera sido imposible. Gracias.